Hola a todas y hola a todos. Bienvenidos a este nuevo webinario internacional, en este caso titulado El vínculo estrecho entre el diverso y el programa de español en el diploma de IB. Bueno, estamos muy contentos de volver a estos webinarios internacionales. Además, vemos que hay asistentes desde todas las partes del mundo para este webinario que va a realizar Karina Gambluch. Hola, Karina. Bueno, ¿Qué tal? gracias por, muy bien, gracias por colaborar con nosotros. Y Bueno, bueno, un placer, un verdadero placer siempre. perfecto, genial. Y bueno, Karina es profesora de inglés y español como lengua extranjera y ha trabajado en muchos sitios, en Argentina, en Inglaterra y en España en distintas instituciones. Y bueno, desde hace más de 15 años es examinadora y responsable de talleres de bachillerato internacional. Es coautora de 3 páginas web dentro del programa del diploma de IB, la de Español B y Ad Initio para profesores y la de Español B para alumnos. Y bueno, ya ha participado con nosotros, con la editorial Esgel, en el proyecto Diverso como una de las autoras de este manual. Posee un máster en formación de profesores de L de la Universidad de León y un máster de lingüística aplicada en la enseñanza del inglés como lengua extranjera en la Universidad de Jaén. Y bueno, y actualmente está realizando un doctorado de educación de la Universidad Internacional Iberoamericana. Y bueno, antes de dejarte a ti, Karina, en tus manos este taller tan interesante, que es lo que tenemos todos muchas ganas de comience, recordar a los asistentes que, bueno, que a los que así lo quieran pueden obtener un certificado de este webinario a lo largo de esta semana. Os enviaremos un mail para los que quieran obtener este certificado y que también el webinario quedará grabado y que podréis, bueno, volver a él y volver a revisarlo en este mismo enlace en el que os habéis inscrito. Y también, bueno, si queréis el vídeo, pues se colgará en el futuro en nuestro canal de YouTube. Decir también que, bueno, estará Karina haciendo este taller. Yo ahora me retiraré, pero estaré pendiente del chat, de cualquier problema, cualquier duda que tengáis que podáis tener. Vamos a dejar, si tenéis cualquier pregunta para Karina para el final de la presentación, si queréis hacerla, ir dejándola en el chat, yo las iré recogiendo. Y al final de su taller, pues sí que haremos un turno de preguntas para cualquier duda que haya podido surgir. Y también, después de ese turno de preguntas, yo haré una pequeña presentación de nuestro catálogo centrado en nuestros manuales para adolescentes y para niños. Así que, bueno, muchas gracias a todos por venir. Gracias, Karina, por estar aquí. Ya, bueno, te dejo todo en tus manos. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias a Voy ti. a ahora compartirla y si tú me dices que todo está bien, empezamos. Perfecto. A ver si ven bien. ¿Lo ves bien? Sí, perfecto. Lo Sí, vemos perfectamente. Sí, lo ven genial. perfectamente. Vale. Y pueden escucharme bien también, ¿verdad? Sí, Vale. genial. Muy bien, ahora sí entonces está en mis manos. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes digo porque estoy en Barcelona. Obviamente que he visto en el chat que hay gente de todos lados, así que es un verdadero placer compartir este espacio con ustedes. Y la verdad que muchísimas gracias también a Esgel por siempre darme la oportunidad. Y bueno, vamos a este espacio. Antes de cualquier cosa, por supuesto, estamos viviendo tiempos un poco difíciles, así que espero que esté todo el mundo bien y sus familias también. Y ahora sí vamos al título. El taller, como decía Oscar, recibe el título del vínculo estrecho entre diverso y el español en el programa del diploma del IB. Como parte del taller o como resumen del taller, voy a comenzar hablando del aprendizaje del español hoy. Luego seguiré con el aprendizaje del español en el programa del diploma del IB y voy a terminar con el aprendizaje del español en diverso. ¿Sí? Como bien lo habrán tal vez leído en el resumen del taller, el ecosistema digital en el que nos encontramos sumado a la pandemia y ahora sumado a todo lo que está pasando, nos ha llevado a replantear, obviamente, la forma de enseñar y la forma de aprender. En este contexto, el aprendizaje del español se debería transformar en un proceso interactivo, intercultural, conceptual, integrado, dinámico y, por supuesto, placentero. Esta concepción del aprendizaje de la lengua está estrechamente vinculada a la visión de la IB
y más específicamente a la perspectiva que se tiene de la adquisición de lenguas en el programa del IB. En este taller vamos a explorar, como bien lo decía allí en el resumen, una visión muy innovadora del aprendizaje del español que implica un aprendizaje permanente, o sea, una experiencia para toda la vida, y precisamente este enfoque ecléctico del aprendizaje del español es el que tenemos en Diverso, y por esto vamos a explorar todas las conexiones significativas. Pero ante todo, tenemos que pensar en quién es el centro del aprendizaje, y sabemos que el centro del aprendizaje son hoy adolescentes, por supuesto hablando de este nivel, adolescentes digitales, ¿sí? El centro del aprendizaje hoy son alumnos y alumnas que son muy diferentes a los alumnos que teníamos hace 10 años, e inclusive me atrevo a decir que son muy diferentes a los que teníamos hace 3 años, previo a la pandemia, ¿no? Entonces, tenemos que, creo, que hacer que el aprendizaje se adapte también a los protagonistas del aprendizaje, que son estos adolescentes digitales. ¿Y qué características tienen estos adolescentes digitales? Viven en línea, ¿sí? No les importa poder de alguna forma compartir su identidad, la navegación hipertextual les parece algo muy cómodo, aprenden jugando, lo real y lo virtual a veces hasta cuesta identificar, demandan una información que es ágil, que es inmediata, se sienten mucho más cómodos con el mensaje gráfico y audiovisual que con los textos extensos o las realidades complejas, y están, digamos, forman relaciones que son arraigadas más bien en los intereses que en los espacios, ¿sí? Porque obviamente la digitabilidad nos ha dado esto, ¿no? Que es el hecho de poder estar, ¿sí? Sin tener que estar con alguien de forma presencial. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a plantear 7 características del aprendizaje que deberían estar en el aprendizaje del español. Em, por supuesto que hay muchas más, podría haber mencionado muchísimas más, pero 7 es un número muy representativo porque 7 es, para los que sepan del IB en este taller, 7 es la nota máxima en el programa del diploma del IB, y 7 son también las letras de Diverso, así que hemos coordinado todo. De todas formas, por supuesto, estas pensamos que eran tal vez algunas que resaltaban más, todas se superponen, todas se relacionan entre sí, pero vamos a ir intentando resaltar algunos aspectos que son más específicos para cada una, ¿vale? Entonces, para comenzar, vamos a empezar con un aprendizaje intercultural, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Sabemos que las clases en las que vivimos, ¿sí? En las que trabajamos, son clases multiculturales. Y esto nos da muchas ventajas, porque podemos tener un aprendizaje auténtico, podemos facilitar de alguna forma el proceso de adquisición con contenidos lingüísticos y culturales. Pero que sean aulas multiculturales no significa que podamos tener un aprendizaje intercultural. Porque la interculturalidad es otra cosa, ¿sí? La interculturalidad habla de las relaciones entre las culturas, habla de una habilidad o una voluntad de interactuar con personas diferentes, ¿sí? A nosotros, de forma respetuosa, de forma apropiada, en contextos que requieren un conocimiento, también requieren una comprensión, pero también requieren diferentes valores, diferentes actitudes y diferentes comportamientos. Entonces, tenemos que hacer que a través de estos escenarios culturales que podemos brindarles porque vivimos en aulas multiculturales, podamos de alguna forma mostrar estas identidades diversas, estas variedades y estas relaciones, en nuestro caso, en el caso del español, estas diferentes variedades o estas diferentes realidades sociales, ¿sí? Y que podamos contribuir de esta forma a una realidad o una relación intercultural mucho más positiva, ¿sí? Y una realidad también mucho más colaborativa, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de este aprendizaje intercultural, no necesariamente el hecho de tener aulas multiculturales nos va a dar. Entonces, tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que trabajar esta habilidad
esta voluntad para hacer que el aprendizaje del español sea realmente intercultural, ¿no? La próxima característica es el aprendizaje interactivo. Como dije anteriormente, nosotros sabemos que estamos en un entorno digital, eso es una realidad, ¿sí? Pero este entorno digital que funciona a través de canales y soportes diferenciados, como son la presencialidad, en línea, ¿no? Lo híbrido, el texto, las imágenes, el audio, el vídeo, etcétera, ¿sí? Va a permitir también, y eso como ventaja de este tipo de aprendizaje, que el alumno pueda autogestionar su aprendizaje, ¿sí? Pero preparándolo para ello, ¿sí? Va a permitir también colaboraciones virtuales que no teníamos la posibilidad de hacer antes, va a permitir procesos innovadores, va a permitir la personalización del aprendizaje. Entonces, esta interactividad que nos dan los entornos digitales creo que puede ser aprovechada muy bien, ¿sí? Para poder hacer que este aprendizaje sea significativo, ¿no? Aparte de virtual en este caso. La próxima característica es el aprendizaje reflexivo y estoy segura que todos piensan en pensamiento crítico, aprender a aprender, habilidades de metacognición, creatividad, indagación, ¿sí? Todas estas cosas nos suenan muchísimo, ¿sí? Pero es hora que las apliquemos al aprendizaje del español, ¿sí? No son conceptos que tienen que ver con el aprendizaje de matemáticas o de ciencias, ¿sí? Tenemos que llevar la indagación, que es un proceso, es una actitud ante la vida que hace que el alumno no solamente se involucre con el problema, también se involucre con la solución del problema, ¿sí? Y comience a reflexionar sobre qué tipo de aprendizaje está teniendo, a aprender, ¿sí? Esto con respecto a la lengua y además que esto va a hacer que el alumno participe de forma muy activa, que realmente facilite ese proceso de reflexión y ese proceso de pensamiento crítico. El pensamiento crítico ayuda enormemente a formar nuestra propia opinión, nuestro propio juicio, nuestra propia visión del mundo. ¿Cuán importante es en nuestra clase? ¿Sí? Yo diría primordial. Y vamos a pasar a la próxima característica, que es el aprendizaje conceptual. Seguramente sí, en el taller, que creo que sí, que habrá gente familiarizada con el enfoque conceptual, a lo mejor hay gente que no, pero creo que es un tipo de aprendizaje que realmente tiene sentido, ¿sí? ¿De qué se trata? Es un proceso de aprendizaje que está basado en conceptos, está basado en conceptos. Los conceptos, bueno, hay muchas definiciones, pero podríamos resumirlos que son ideas, grandes ideas, ¿sí? Amplias ideas, organizadoras, ¿sí? O algunos los definen como constructos mentales, ¿sí? ¿Y qué pasa con estos conceptos? Que son estos conceptos realmente los que se pueden transferir a nuevas situaciones de aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo voy a ejemplificar para que ustedes lo vean más claro. Ustedes cuando hablan de conceptos se pueden pensar en revolución, en migración, en evolución, ¿sí? Que seguramente lo han pensado como concepto y está bien, son conceptos, por supuesto, que se pueden transferir a otros contextos, por supuesto. Pero cuando hablamos de lengua, para estar como, por supuesto que podemos utilizar estos también, pero cuando hablamos de lengua en sí como sistema, un concepto es el receptor, por ejemplo, ¿sí? Un concepto es el contexto, ¿sí? De una situación comunicativa. Un concepto es el propósito. ¿Y cómo es que funcionan estos conceptos? ¿Y cómo puede ayudar esta conexión entre conceptos a que el alumno pueda transferir? Supónganse que tienen una situación en donde el alumno tiene que escribir, ¿sí? Tiene que escribir un correo electrónico al director del colegio, ¿sí? Si el alumno maneja bien el concepto de receptor, si el alumno maneja bien el concepto de propósito, que tienen todas nuestras situaciones comunicativas, el concepto de contexto, ¿sí? El alumno va a poder saber qué lengua utilizar, ¿sí? Qué fórmulas utilizar, cómo dirigirse, ¿sí? Y esto lo va a poder aplicar a que si el alumno, en vez de tener que escribir un correo electrónico a su director, tiene que escribir un correo electrónico a su amigo o a su abuelo,
¿sí? Va a utilizar esto porque va a saber, ¿sí? Va a entender este concepto, ¿sí? Y la relación que tiene el receptor con el contexto, con el propósito, para que yo pueda escribir en este caso, para que pueda completar la tarea, ¿sí? Entonces, no sería en sí el contenido de la tarea que va a transferir. Lo que va a transferir de conocimiento van a ser esos conceptos. Y no solamente los conceptos individualmente, va a transferir la relación entre los conceptos, que eso es realmente lo que transfiere. Entonces hay un proceso que es la adquisición, la conexión y la transferencia, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Aplicado a las lenguas, como les decía, esto es un ejemplo muy, muy simple, pero es para que se entienda, ¿sí? Porque puede ser que un aprendizaje conceptual no sea algo tan eh, que se conozca tanto, ¿no? En nuestro medio, pero a eso es a lo que se refiere. Y este tipo de aprendizaje, donde yo puedo transferir a nuevas situaciones estos conceptos, permite que sea un aprendizaje mucho más significativo, perdurable y profundo. ¿Sí? Otra característica del aprendizaje de hoy, del español, debería ser un aprendizaje integrado. ¿Y qué queremos decir con un aprendizaje integrado? Un aprendizaje holístico, ¿sí? Un aprendizaje permanente, que me permita una readaptación continua, que me permita potenciar la inteligencia emocional, hacer hincapié en los valores, guiar una acción, tener una perspectiva mucho más global del mundo, ¿sí? Un compromiso con la igualdad, con los valores como la compasión, la empatía. Eso no está fuera del aprendizaje del español. Eso también forma parte del aprendizaje del español, como forma parte del aprendizaje en general, ¿sí? Un genuino interés por lo que es la sostenibilidad, la ecología, ¿sí? Creo que en de aprendizaje, este tipo de aprendizaje se ve realmente muy beneficiado por las tecnologías, ¿sí? Ya que no hablamos ahora más de identidades nacionales y locales, hablamos de identidades globales, ¿sí? De ciudadanos globales, y hablamos también de un mundo que está caracterizado por la conectividad y lo heterogéneo, ¿no? Y creo que este tipo de aprendizaje está, como he dicho ahora, muy, muy beneficiado por lo que es la cultura digital, ¿sí? Cuando hablamos de la otra característica, que es el aprendizaje dinámico, sí, que está relacionado con la eficacia, la interrelación, etcétera, es un aprendizaje caracterizado por cambios constantes, ¿sí? Actividad, progreso, el aprendizaje vive, crece, va mucho más allá del aula, ¿sí? Y quería hacer hincapié en este tipo de aprendizaje, remitiéndonos a lo que es el objetivo de aprender una lengua, en este caso una lengua adicional, una lengua extranjera, una lengua del mundo, ¿no? Como se dice actualmente. Sí, es verdad que nosotros aprendemos una lengua para hacer algo, ¿no? Para comunicarnos, para expresarnos, inclusive para resolver una tarea, obviamente, ¿sí? Pero también aprendemos una lengua para conocer mundos, para explorar diferentes mundos. Y creo que en ese caso, sí, el uso, la eficacia de una lengua es mucho más importante, ¿sí? Que la corrección. ¿Sí? Más cuando hablamos de los niveles donde estamos hablando. Entonces, un aprendizaje dinámico en ese sentido es indispensable, creo yo. Y por último, pero no porque sea menos importante, por supuesto creo que es clave, ¿no? Un aprendizaje placentero. Y cuando hablamos de placer, ¿sí? Hablamos siempre de motivación, ¿no? Martín, perdón, dice que para aprender de manera eficaz no basta con saber cómo hacerlo, también hay que querer hacerlo, ¿no? La motivación es la base del aprendizaje, ¿sí? Pero también es muy importante que siempre interactuemos con estas dos cosas, metas de aprendizajes y nuestras expectativas de logro. ¿Por qué digo esto? Hay un concepto que seguramente lo conocerán, que se llama, bueno, es un concepto como psicológico, se llama autoeficacia, ¿no? Que es la capacidad de aprender, o sea, el creernos que puedo aprender, ¿no? Y creo que eso es clave para todos, ¿sí? Porque si yo tengo alumnos que creen que pueden aprender, ya tengo a lo mejor el 60% hecho, ¿sí? ¿Por qué?
porque ellos pensarán, el error es parte del proceso, ¿sí? Con esfuerzo y dedicación puedo mejorar y esto es parte del proceso, equivocarme está bien, ¿sí? Había un dicho que decía, equivócate mucho, ¿sí? Equivócate rápido, ¿no? En el sentido de que eso nos va a ayudar muchísimo en nuestro proceso, ¿no? Y opuesto a este tipo de alumnos están los alumnos que creen que son malos en las lenguas, ¿sí? O que a veces, digamos, por culpa de los profesores, creen que no nacieron para esto, ¿no? Creo que es algo que debemos realmente trabajar en el aula, ¿no? El hecho de que todos somos capaces de aprender español, ¿sí? En distintos niveles, vale, ¿sí? En distintos niveles puede ser, pero todos somos capaces. Entonces, el hecho de que yo tenga como una capacidad innata de no aprender, parece algo hasta ridículo, ¿no? Pero es lo que se da, ¿sí? Y esto seguramente han escuchado hablar de la psicóloga Carol Dweck, ¿sí? Que hablaba de lo que eran las mentalidades de crecimiento y las mentalidades fijas, ¿no? Como si vos tuvieras talento y ya está. Cierra la puerta y nos vamos y ya está, ya aprendí, ¿no? Y por el otro lado, una mentalidad de crecimiento que obviamente que se aplica a la dedicación, al esfuerzo, al trabajo, y por supuesto, si se tiene talento, mejor, pero ese talento por sí solo no funciona. Y lo sabemos muy bien, ¿sí? Si tienen la oportunidad de leer su libro, lo sabemos muy bien. Ella da un montón de ejemplos de deportistas que funcionan de esta forma, ¿no? De que sí, que hay un talento, pero luego hay un esfuerzo y una dedicación que sobrepasan todo ese talento, ¿no? Y creo que también en el aula es exactamente lo mismo. Además, toda esta motivación, toda esta autoeficacia va a hacer que el aprendizaje realmente sea placentero, ¿no? O sea, realmente signifique divertirnos en algunos casos, pero también despertar la curiosidad, también despertar la sorpresa, que es muy importante para el aprendizaje y para el placer, va a generar esta autoconfianza que necesitamos tanto, ¿no? Y especialmente en los momentos que estamos viviendo, esa expresión emocional, ¿no? Eso favorecer a la sociabilización como la tengamos, ¿no? En línea o en presencial, ¿no? Pero favorecer estos procesos que son muy importantes para hoy en día, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora, que ya he presentado las 7 características del aprendizaje o en lo que se debería transformar el aprendizaje del español hoy y cómo estas se reflejan en el IB. Más precisamente, y siempre lo voy a aclarar ahora, siempre voy a hablar de lo mismo, es el aprendizaje de las lenguas en mi campo, en el campo donde yo me desempeño, que es en la adquisición de lenguas en el programa del diploma, ¿sí? Del IB. Este programa, para el que no lo conozca, y el programa de adquisición de lenguas incluye, digamos, Ab Initio, que es principiantes, ¿sí? A1, A2, para los que estén familiarizados con el marco, y Español B, ¿sí? Que es tal vez en la que más estoy especializada, pero bueno, estamos en el mismo grupo, que incluye como si fueras niveles similares a un B1 y un B2, ¿vale? Para aclararlo, ¿sí? Entonces, todo lo que hable va a estar implicado en esto, pero hay que tener una cosa muy en cuenta cuando enseñan dentro del programa del IB, que es el Bachillerato Internacional. Digo IB y no Bachillerato Internacional porque es como la marca registrada ya, el IB, ¿no? Pero bueno, es eso, ¿no? Si ustedes se dirigen a la página web, es IB, no Bachillerato Internacional, pero me estoy refiriendo a lo mismo, ¿sí? Me estoy refiriendo a lo mismo. Entonces, dentro de este programa, ¿sí? El aprendizaje intercultural es sumamente importante, ¿sí? Para todo el programa. Y otra cosa importante del programa del IB, y esto sí en general, es que cuando uno enseña dentro del IB, enseña el programa, no enseña una asignatura. Y con esto quiero decir que todo lo que es intrínseco al IB, lo que es importante, lo que es prioridad, va a ser prioridad para tu clase, independientemente de que enseñes español, francés, biología o matemáticas, ¿sí? Entonces, esto es importante porque va a ser algo como que uno lo tiene incorporado, ¿no? No tiene que estar pensando si va a incluir o no incluir la reflexión, está incorporado, ¿sí? Entonces, esta es la forma de trabajo, digamos. Entonces, lo que he tratado de hacer es buscar
una parte muy específica, como por ejemplo en este caso son los objetivos generales de la adquisición de lengua, para que ustedes vean cómo tiene importancia esta interculturalidad, por ejemplo, ¿sí? Pero es un término que aparece en todos los documentos de la IB, en su misión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dos de los objetivos dicen fomentar el conocimiento y la apreciación de una variedad de perspectivas de personas procedentes de diversas culturas, y el otro dice desarrollar la comprensión que tienen los alumnos de la relación que existe entre las lenguas y culturas que conocen. Entonces, como ven, lenguas y culturas, completamente, bueno, es como una sola cosa, ¿no? No se puede ni siquiera pensar en el aprendizaje del español dentro de este programa sin tener en cuenta la cultura, ¿no? Otra de las características que mencionamos fue el aprendizaje interactivo. Y por supuesto que el IB se tuvo que adaptar a toda esta pandemia, etcétera, etcétera, y o sea, lo interactivo también vino por cómo son las evaluaciones, cómo se han adaptado las clases, etcétera. Pero más específicamente, esta personalización, si queremos, o esta autonomía para el alumno siempre se ha tenido en cuenta. Es más, existe una guía que se llama Enfoques, que la pueden ver allí en la diapositiva, Enfoques de la enseñanza y del aprendizaje, en donde hay puntos muy importantes para la IB, tanto para la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Y yo he aquí citado algunos que tienen que ver con la enseñanza, donde la colaboración, la adaptación y la inclusión están muy presentes, ¿sí? Y donde permiten de esa forma que el aprendizaje realmente sea flexible, realmente sea personalizado y realmente sea autónoma. Entonces, se centra en un trabajo en equipo y colaboración eficaces es diferenciada para satisfacer las necesidades de todos los alumnos, ¿sí? Entonces, esto ha sido algo que ha estado siempre presente en el aprendizaje de las lenguas en el programa del diploma del IB. La tercera característica que hablamos, el aprendizaje reflexivo. Bueno, de nuevo, disculpen a aquellos que están muy familiarizados para el IB, pero seguramente habrá gente que no. En el IB hay tres cosas que son núcleos, ¿sí? Núcleos o componentes de un núcleo básico para el programa, que son la teoría del conocimiento, CAS, que se trata de un componente de servicio, creatividad y actividad, y la monografía, que es un trabajo que hacen. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los alumnos del programa del diploma tienen que hacer estas tres componentes que son indispensables, ¿sí? Y el componente de teoría del conocimiento tiene que ver con el pensamiento crítico, tiene que ver con la reflexión, el CAS tiene que ver realmente con lo que tenga que ver con la creatividad, el servicio al otro, etcétera, y la monografía es un proceso de indagación. Entonces, específicamente, fíjense que aquí he citado un ejemplo de otro objetivo general de la adquisición de lenguas y tiene que ver con estos tres componentes, ¿sí? Entonces, ofrecer a los alumnos oportunidades de desarrollo tanto intelectual como de las habilidades de pensamiento crítico y creativo, ¿sí? A través del aprendizaje de lenguas y el proceso de indagación. O sea que allí lo tenemos también todo el tiempo, en realidad, al aprendizaje reflexivo, ¿sí? Todo el tiempo, no solamente en los componentes, sino también, por supuesto, en la asignatura que hagas, y en este caso, en el español, ¿vale? La próxima característica es el aprendizaje conceptual. En realidad, el IB ofrece un currículum amplio, equilibrado y conceptual. El IB ha definido los conceptos como ideas organizadoras, amplias e importantes. Y en lo que se refiere a la adquisición de lenguas en sí, hay 5 conceptos que son básicos y que realmente muestran, ¿sí?, cómo funciona la lengua. Y estos son, como hablaba anteriormente, el receptor, el contexto, el propósito, la variante, que en este caso para el IB es no solamente la importancia que tienen todas las variedades del español, ¿sí?, sino también del español o de cualquier lengua que se enseñe, ¿sí?, sino también el registro, ¿sí?, en este caso. Y el otro concepto es el significado, que tiene que ver con el mensaje que se quiere transmitir. Entonces, ¿cómo se enseña esto, no? ¿Cómo se hace a nivel práctico? Bueno, por ejemplo, para darles un ejemplo muy práctico, en la prueba final de expresión escrita, ¿sí?, hay una tarea, ¿sí? Y de acuerdo a los conceptos que hay en esa tarea, los alumnos tienen que elegir un texto para escribirla, ¿sí? Es una forma de evaluar
muy diferente a la que estamos acostumbrados. No nos dicen escribe un artículo, escribe un texto, escribe un blog, no, sino que dan una situación, un escenario, ¿sí? En donde hay conceptos, porque hay una tarea que está dirigida a un receptor, hay un propósito, hay un registro que se debe utilizar, hay un mensaje que se debe transmitir y los alumnos tienen que elegir, ¿sí? ¿Qué tipo de texto sería el más adecuado para completar esa tarea? ¿Sí? No estoy diciendo el más correcto, el más adecuado, ¿sí? Entonces, se juega muchísimo con esta enseñanza o este aprendizaje de tipo conceptual, ¿sí? Cuando nos referimos al aprendizaje integrado, sabemos que el IB es una educación holística que va mucho más allá del aula, ¿no? Y la base es desarrollar una mentalidad internacional, ¿sí? A través de las lenguas, de las culturas, como también de asuntos de importancia global. O sea que siempre que hablamos de mentalidad internacional, que es un concepto muy amplio y que aborda todos los aspectos del IB, ¿sí? Vamos a hablar de la relación entre las culturas, que es la interculturalidad, la importancia que tienen todas las lenguas, ¿sí? Y que se podría decir lo plurilingüístico en algún caso, ¿no? Y la importancia del compromiso global. ¿Sí? Esos tres conceptos están, digamos, relacionados en este concepto más amplio aún, que es la mentalidad internacional. Entonces, para la IB, el aprendizaje es siempre integrado, ¿sí? Luego tenemos el concepto de aprendizaje dinámico y con esto me voy a referir a lo que les dije al principio, que espero que les haya quedado un poquito claro y que haya sido clara yo en realidad, cuando aprendemos una lengua, sí que aprendemos a expresarnos en esa lengua, sí que aprendemos a comunicarnos, ¿no? Pero también aprendemos a explorar mundos, ¿sí? Y eso hace que no solamente se trate de ser correcto, en realidad lo que importa y en este nivel es ser eficaz. ¿Sí? Es ser pertinente, es ser adecuado, ¿no? Entonces, les traje como ejemplo un criterio, que es el criterio precisamente de la prueba de expresión escrita, en donde hay tres criterios, ¿sí? Que los tres tienen distintos, bueno, tienen peso y que se corrigen de manera independiente, pero uno tiene que ver con la eficacia de la comunicación, que es la lengua, con la pertinencia de ideas, que es el mensaje, y la comprensión conceptual es la adecuación de los textos de acuerdo con los conceptos presentes en la tarea, que era la tarea que les acabo de explicar, ¿sí? Entonces, va más allá este aprendizaje y ahí va el dinamismo del aprendizaje en el IB, va más allá, ¿no? Del sistema, va más allá de la corrección, vamos al uso y vamos a la eficacia y vamos a la adecuación, que al final va a ser lo que nos va a permitir la comunicación, ¿sí? Con todos los mundos que exploramos. Y por último, el aprendizaje placentero. Bueno, por supuesto que la motivación, el hecho de que el aprendizaje sea una actitud de por vida, hace que eso sea también primordial para el IB, ¿no? Y hay uno de los objetivos generales de la adquisición de lengua, dice fomentar la curiosidad, la creatividad y un interés por el aprendizaje de lenguas que perdure toda la vida y aportar la base necesaria para que los alumnos puedan trabajar y realizar otros estudios y actividades de ocio utilizando una lengua adicional, ¿sí? Que obviamente que nuestras clases van a hacer eso, además del aprendizaje del español, ¿no? O sea, van a dar estas visiones que van mucho más allá de un sistema de la lengua y ya está, ¿no? Y ahora, por último, quiero que veamos, bueno, espero que pueda hacerlos ver, estas 7 características en diverso, ¿sí? Como Oscar ya bien se los mencionó, Encina Alonso, Jaime Corpas y yo realizamos este método que realmente fue un verdadero placer para nosotros porque era una forma de reflejar todo lo que pensábamos que debería ser, ¿no? El aprendizaje del español. Em, y una forma de verdad muy ecléctica, ¿no? No siguiendo ninguna regla y siguiéndolas a todas, de alguna forma, ¿no? Entonces, el primer aprendizaje era el aprendizaje intercultural. Nosotros, la visión de la interculturalidad, bueno, como les hablé al comienzo, es esa relación de respeto,
¿sí? Cuando la vamos entre las culturas, si vamos a hablar del español aquí en particular, ¿no? Nosotros queríamos siempre escaparnos de esa visión tan simplista de estereotipos cuando presentábamos todas las variedades y darle todo, digamos, de forma muy equilibrada, integrar todas estas variedades dentro de las unidades. Entonces, por ejemplo, ustedes encontraron en Ecuador está integrada a a la unidad de relaciones, Costa Rica está integrada a la unidad de competición, España está integrada a la unidad de nutrición y por último, como en el ejemplo, Perú está integrada en la de hábitos. Entonces, para nosotros era muy importante tener una visión de interculturalidad que va mucho más allá de mostrar qué pasa en cada variedad o cuáles son los estereotipos más importantes, sino más bien mostrar realidades sociales, ¿sí? Mostrar realidades sociales tal como son y escaparnos de lo estereotipado, ¿sí? A través bueno, de incluir todas las variedades con la misma importancia, ¿no? Cuando hablábamos del aprendizaje interactivo, además de, por supuesto, especialmente después de la pandemia, pero antes también, ¿no? De poder ofrecer ediciones digitales, de poder ofrecer vídeos, audios, imágenes, color. Bueno, todo esto obviamente que se va a mezclar, ¿no? Con lo que es la motivación en sí, pero además de esto interactivo, nosotros queríamos crear espacios para poder personalizar el aprendizaje. Por eso hemos creado secciones de autoevaluación, hemos creado en en el nuevo Diverso Español B, secciones de exámenes, ¿sí? Donde hay rúbricas, ¿sí? Para poder corregirlos y poder reflexionar, pero no solo los alumnos, ustedes también como profesores, porque pensamos que obviamente el alumno es el protagonista, pero nosotros somos los grandes facilitadores del aprendizaje, los grandes diseñadores del aprendizaje, ¿sí? Que no somos los que tenemos la última palabra, ¿no? Pero sí que estamos allí y que por suerte, a pesar de que hoy es todo digital, vamos a tener que estar allí, ¿sí? Porque nosotros somos los que diseñamos, nosotros somos los que facilitamos el proceso y los que guiamos, ¿sí? Entonces, estos espacios de autogestión, de personalización, siempre ya desde que concebimos Diverso, creíamos que eran muy importantes y obviamente con la situación también Diverso y el nuevo Diverso, tanto el básico como el Diverso Español B, se adaptó a esto, ¿no? Cuando hablamos de el aprendizaje reflexivo, desde el momento de que concebimos, desde el origen de Diverso, pensamos que iba a ser una muy buena idea empezar con preguntas. ¿Y por qué? Porque este proceso de indagación es una forma de meter al alumno en la unidad, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a tratar? ¿Qué problemas voy a tratar? ¿Sí? Y no solamente eso, sino también que a través de la unidad el alumno vaya buscando las soluciones a esas indagaciones del principio, ¿sí? Para nosotros era importante la indagación al comienzo, pero también la indagación al final, porque no quiere decir que el alumno todo lo que le hemos dado ha aprendido, ¿no? Entonces el alumno seguramente se ha quedado con preguntas que puede haber resuelto, pero que a lo mejor siguen en su cabeza, ¿no? Y eso es lo que es el aprendizaje, ¿sí? Crear en el alumno la indagación, ese de que se pregunte y de que a lo mejor no pudo averiguar o solucionar un problema, una resolución de problema aquí en esta unidad la puedes solucionar en la siguiente, ¿no? Pero que al menos se pregunte y que esa pregunta sea realmente una reflexión significativa, ¿no? Cuando hablamos de aprendizaje conceptual, para nosotros era indispensable poder trabajar con conceptos, que lo hemos hecho, y el nombre de todas las unidades, de todo Diverso, ya sea en un método o bueno, en Ab Initio o en básico, perdón, que es para Ab Initio y Español B, siempre hemos tenido en cuenta un concepto. De este concepto se aplica, ¿sí? De la forma que está diseñado, a tres situaciones diferentes, tres contextos diferentes. En este caso, por ejemplo, el cambio se aplica a las transformaciones del mercado laboral, a la evolución de la educación y a la revolución de la mujer. Si ustedes observan, ¿sí? Ven adentro de cambio, que es como un concepto más grande, digamos, ¿sí? Ven tres conceptos, ¿sí? Digamos que son subconceptos, que son transformaciones, evolución y revolución, ¿sí? La idea nuestra era jugar
¿no? Con estos tres que de alguna forma pueden ser independientes, ¿sí? A nivel de integración de material, pero a la vez se relacionan entre sí. Entonces, para nosotros la idea era que al final de la unidad, ¿sí? Y también incluyendo la unidad, la sección de protagonistas, que también iba por la misma línea, el alumno pueda hacer relaciones entre estos conceptos, ¿sí? Y pueda transferirlos, ¿sí? De que cuando a él en otro contexto le hablen de cambio, de transformación, de producción, etcétera, pueda saber de qué vamos, ¿no? Y eso sería lo que el alumno se lleva en este caso, ¿no? O sea, ¿qué significa el cambio? ¿Sí? Significa una transformación en este contexto, que es un contexto auténtico, que es el mercado laboral, o en la educación o en la mujer en este caso, ¿no? Que podría ser en otros contextos, obviamente, ¿sí? Pero para nosotros era básico aplicar lo que es el concepto, especialmente por el poder de transferencia, ¿sí? Porque los contenidos no se transfieren los conceptos, ¿sí? Para que el aprendizaje sea realmente profundo y significativo. En el concepto de integrado, obviamente lo podemos tomar en dos sentidos, o sea, integrado porque el material está integrado en el sentido de que ustedes tienen una unidad y tienen todo el cuaderno de ejercicios que está integrado a la unidad, como dijimos, tienen los países que están integrados o los protagonistas que están integrados, todas las secciones están integradas, o sea, en ese sentido, pero hablamos de otro tipo también de aprendizaje integrado, que era el hecho de poder realmente contribuir a un compromiso global, presentar temas, ¿sí? Que hicieran que los alumnos reflexionen sobre diferentes valores. Y por eso también tenemos una sección al final que habla de valores, ¿sí? Que habla de actitudes. Porque para nosotros era también importante no solo mostrar que aprendían en la gramática, el vocabulario, que está muy bien, pero también que había otra cosa más, ¿no? Que ese alumno se podía convertir en un ciudadano global a través de los distintos contextos que íbamos enseñando, ¿no? En las distintas unidades. Cuando hablamos de aprendizaje dinámico, nos vamos a remitir, y esto creo que ya lo dije dos veces, al propósito que tenemos cuando aprendemos una lengua, ¿no? Dijimos que sí, que para hacer algo utilizamos una lengua para comunicarnos, para expresarnos, para completar una tarea, pero también la aprendemos o estamos interesados para explorar mundos, ¿no? Y para nosotros ese concepto de dinámico era muy importante, ¿sí? Y por eso presentamos un concepto como arte, por ejemplo, y como ven aquí, para darles un ejemplo, en la unidad 7 vemos, ¿sí? Distintos artistas en distintos campos, de distintas variedades del español, ¿no? Pero al final todos estamos trabajando con el concepto de arte, ¿no? Pero era una forma también de conocer, ¿sí? De conocer el mundo y conocer en este caso la realidad social hispana, en este caso, ¿no? Y ese era algo que para nosotros fue prioritario. Y por último, el aprendizaje placentero, por supuesto, la motivación era muy importante y para esto sabemos de edades, ¿no? De intereses, sabemos también de cosas que pueden interesar por los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Eso es muy importante en los contenidos, etcétera. Pero también queríamos, de alguna forma, crear espacios, como por ejemplo es el repasa, el avanza, dentro del libro o del método, que ayudara al alumno a creer que puede aprender, ¿sí? Porque, repito, esa capacidad, ¿sí? No solamente va a motivar, también va a hacer que el alumno pueda de alguna forma expresar sus emociones, de alguna forma pueda sentirse mejor, con más autoconfianza. Esa capacidad y ese tipo de aprendizaje va a hacer que le despierte curiosidad, ¿sí? Que le despierte creatividad, que le despierte sorpresa. Estas son cosas muy importantes, ¿sí? Y creo que si el aprendizaje no es placentero, es que creo que no hay aprendizaje, ¿sí? Entonces, todos estos espacios que creamos dentro bueno, del método en sí, pensamos que podrían funcionar, ¿no? Para lograr esta meta tan grande. Entonces, bueno, esta es la última diapositiva de diverso, porque les mostraba la última característica. Bueno, y espero, o intento, o he intentado mostrarles que existe un vínculo estrecho
realmente entre lo que es el aprendizaje o lo que debería ser el aprendizaje del español hoy, por el protagonista que tenemos, que es el alumno siempre o la alumna, el programa del diploma, del IB, y Diverso, nuestro método, ¿sí? Bueno, esperamos que les sirva y ahora, como les dijo Oscar, si hay alguna pregunta, encantadísima y por el momento, bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Les iba a decir que iba a durar 40 minutos y ha durado 42, o sea que no estuve tan confundida. Así que por el momento termino aquí en la ponencia. Y vamos con Perfecto. Oscar. Bueno, muchísimas gracias, Karina. Creo bueno, que ha gustado mucho y que ha sido muy revelador, especialmente, bueno, para saber, conocer más este programa, el diploma de IB y todas las características que tiene. Por ahí, bueno, nos están diciendo bueno, con muchas gracias, que muy interesante, que ha sido muy bueno. Ya digo, si tenéis alguna pregunta o alguna duda que se os ha quedado ahí en el tintero durante la presentación de Karina, pues bueno, es el momento de hacerla. Nos la podéis dejar en el chat. Sí que, bueno, durante la presentación sí que nos han comentado cuando estabas hablando del aprendizaje placentero, ¿no? De todo lo importante que es ofrecer esta confianza en los alumnos, esta curiosidad, que es especialmente importante con adolescentes, ¿no? Que muchas veces tienen problemas de autoconfianza cuando están, pues, pasando por esta etapa de la vida, ¿no? Exacto. Y ahora sumado a todo eso, que digamos que adolescentes fuimos todos, ¿no? Pero Sí. sumado a todo eso, algún día, alguna vez, hace mucho tiempo en mi caso, pero sumado a todo eso tenemos todo el problema pandemia, ¿no? Que eso ha traído también un problema, digamos, emocional enorme, ¿no? Enorme, enorme, digamos, de la salud mental y todo eso, que es una realidad. Bueno, obviamente hablamos de la situación ahora de la que estamos viviendo también, de guerra, etcétera. Y también lo virtual y lo real, ¿no? Porque creo que eso, o sea, lo que les presentaba al principio es muy importante, porque a veces nos preguntamos por qué no están motivados, ¿no? Claro. Porque estamos a lo mejor presentando cosas que no los motivan, porque no es su realidad. Entonces, siempre partir de allí, ¿no? A que yo tengo un alumno que no es el alumno que tenía hace 10 años y que no es el alumno que tenía hace 3. Entonces, todo eso te lleva realmente a replantear bueno, y uno lo puede hacer mejor o peor, ¿no? Pero son como claves, ¿no? Para poder entender también nuestra realidad, porque también para los profesores ha sido tan difícil y sigue siendo tan difícil, ¿no? Porque estamos en estas realidades, con esto que está pasando, etcétera. Entonces, creo que es, bueno, Claro. creo que es importante. Sí, y además lo has dicho también cuando estabas hablando más del método diverso, que muchas veces sirve de reflexión para el alumno, pero también para el propio profesor, ¿no? Que eso también Exacto. pues lo hace enriquecedor e interesante, pues ya que somos nosotros los que tenemos que guiar este aprendizaje. Así Claro, que sí, claro. ya estamos. Me preguntan aquí algún libro para el IB. Bueno, Bueno. ahora no te puedo aconsejar otro que no sea diverso. Tengo la camiseta puesta de diverso ahora, así que nada más. Desde aquí podemos aconsejar diverso y bueno, y no, no habría pues ninguna A ver, duda para ahora esto. me dicen, ¿podrías poner un ejemplo práctico con un contenido dentro del libro donde se pueda apreciar bien el esfuerzo para trabajar el 7? Ah, vale. El Pienso aprendizaje que es uno de los placentero. puntos más difíciles de conseguir. Vale, se me va a perder y no quiero perderlo. Sí, por supuesto que es el tema más difícil. Como les comentaba, en diverso español B, en el nuevo diverso español B, que es así como se llama, hay en cada unidad termina con una evaluación, ¿sí? Con una evaluación que tiene que ver con la evaluación del IB, o sea que son tareas similares a la evaluación del IB y están integradas, de nuevo, que a mí me gusta mucho la palabra, están integradas a la unidad, ¿sí? Entonces, creo que esa es una muy buena forma, que creo que María Lara me Sí, decía, me preguntaba, María Lara. porque claro, es verdad que uno en algún momento tiene que medir, ¿no? Porque claro, en algún momento tenés que tener una cuestión sumativa para decirlo, porque ella me preguntaba del 7, ¿no? Entonces, creo que esto puede ayudar mucho, María,
María, no sé si Lara es el apellido o supongo que es el apellido. Te puede ayudar mucho María porque esto sí que te va a dar y hay rúbricas para que puedas corregir, hay esquemas de calificación, todo. Entonces creo que esto te puede dar mucha la clave, ¿no? Que esto es como bueno, creo que es una mejora importante en el método, una mejora importante. Me preguntan aquí si es diferente al anterior. Sí que es diferente. Tanto uno como otro, hemos añadido muchísimas cosas. Y también hemos añadido lo que les decía de toda la cuestión de exámenes, que creo que es un punto muy importante. Pero también se añadió léxico y gramática, que también lo pedían muchísimo. Se han cambiado algunos textos, los audios. O sea que sí, a ver, la estructura y lo que les estaba comentando, creo que para si alguno usa diverso aquí, no lo van a encontrar diferente, ¿no? Porque no es que ahora no trabajamos el concepto. Esto de todos los ejemplos que les mostraba son del nuevo diverso, ¿no? Pero sí que hay cositas interesantes, creo, que les pueden gustar muchas y que pegan muchísimo con el programa, la verdad, con el programa del IB. Sí, que es justo lo que nos dicen en el último comentario, que bueno, que dice ahí Mercedes Sánchez que le encanta Diverso porque está realmente vinculado con el IB. Sí, y los audios, sí, sí, completamente son muy parecidos porque, como saben, en el IB los audios no son reales, en el sentido de que no están grabados en la calle, o sea, están hechos por nativos, pero son audios que con un guión, ¿sí? Y son exactamente iguales en Diverso. Y lo que tiene de bueno también es que los temas están relacionados con las áreas temáticas del IB, o sea que creo que en ese sentido es un libro que abarca, no porque lo hayamos escrito porque estemos promocionando nada, Oscar, pero sí que abarca, digamos, la visión de la lengua de esa forma, ¿sí? Y esa es una pregunta para vos, si está en Blick Learning. Sí, está en Blick Learning. Además, alguien también lo ha preguntado antes si hay versión digital y también si tiene libros, y la respuesta para todo es sí. Está en Blick Learning, lo tenemos además en dos versiones, en PDF con los audios y en versión HTML, que incluye actividades interactivas que los alumnos pues pueden completar y autocorregir ellos mismos, además de, bueno, muchas opciones para crear clases, mandar deberes a alumnos. Así que sí que lo tenéis en Blink. Y también el manual Diverso cuenta con varias actividades de vídeo, con una sección de videoblog. Los vídeos están disponibles en nuestro canal de YouTube y además en el manual dentro del libro de ejercicios incluye fichas de explotación para trabajar con esos vídeos dentro de clase. Eso es un cambio también, que ahora las actividades para los vídeos están incluidas, sí. Exacto, Te preguntan por aquí si se pueden adquirir directamente en SGEL, depende de donde estés, ¿no? Totalmente, sí. Voy a dejar, ahora cuando terminen las preguntas, os dejaré el contacto con el que podéis contactar conmigo y con SGEL, y por supuesto los podéis adquirir a través de nosotros o dependiendo del país desde el que nos escribáis con los distribuidores, pero os pondremos todas las facilidades. Por ejemplo, os preguntan para Italia, pues ahora te dejaré el mail por si quieres escribirme y te lo cuento más concretamente, que sería más fácil en tu caso, sin comprarlo a través de nosotros o a través de los distribuidores. También nos pregunta si tiene el botón modo edición. Para eso, Martín, no sé exactamente a qué te refieres. No sé si es de la versión digital, de alguna manera de editar el contenido. Supongo que algo así, ¿no? Supongo que será algo así. Sí que, como he dicho, la versión en HTML sí que permite, además, enviar algunos ejercicios concretos a los alumnos, elegir qué contenido queremos trabajar en clase y cuál no. Entonces, sí que es bastante adaptable a distintas situaciones o a lo que queramos llevar a nuestras clases. Nos dicen que en Italia es difícil conseguir Diverso, pero esa parte no la mando. Eso, Betina, voy a aprovechar ya y os dejo que ahora lo pondré mi correo electrónico en el chat, ¿vale? Y pues para estos casos más concretos, mejor que me escribáis y contando vuestra situación, porque al final también dependiendo del país, dependiendo del distribuidor, pues hay situaciones diferentes y así os podemos ayudar de manera más personalizada. El botón modo edición. Sí, dicen que se habló, que creo que daría en el libro digital, sí, ¿no? La licencia digital.
Sí, bueno, en este caso también escríbeme y te podemos dar alguna versión demo para que podáis probarlo y podáis ver si os interesa o si estáis, bueno, para que podáis probarlo durante un tiempo y lo veáis así también cómo funciona este libro digital. Vale, perfecto. Bueno, ahí Betina también nos dice que manda un correo, perfecto, y ahí, bueno, ahí estoy yo para todas las dudas. Bueno, pues sí, ahora ya también, bueno, nos están agradeciendo mucho, bueno, Yo gracias de les nuevo. agradezco de corazón, de verdad, con todo esto, no sé si lo dije, pero muchísimas gracias, que ha sido un placer, de verdad. Y muchas gracias por dedicar este tiempo, porque el tiempo es muy valioso hoy en día, o sea que encantadísima, Ya, encantadísima. efectivamente. Bueno, pues muchas gracias a ti, Karina, de nuevo, porque bueno, ya hemos contado contigo muchos webinarios, así que te lo agradecemos porque son todos muy interesantes y muy enriquecedores. Y ahora, si queréis, bueno, pues muy brevemente paso a hacer esta presentación de nuestro catálogo de manuales para adolescentes y para niños. Y también, bueno, si tenéis alguna pregunta sobre esto, pues aquí estoy para contestaros. Voy a compartir ahora yo mi pantalla. A ver, un momentito. A ver si sin que haya ningún problema. Vale. Sí que hay certificado del taller. Te doy Sí, confianza que puedo. sí. A lo largo de esta semana, ¿vale? Os enviaremos un mail con un pequeño formulario, bueno, unas pequeñas preguntas para que las contestéis y, bueno, y a los que estéis interesados en este certificado, pues con contestar este mail os enviaremos el certificado a vuestro correo electrónico. Así que sería. Vale. Bueno, no sé si estáis viendo mi pantalla ahora Sí, mismo. sí, 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 perfectamente. perfecto. Vale, gracias Karina ahora por tu ayuda para confirmar. Nada. Bueno, va a ser muy breve, simplemente, bueno, además de diverso, que también, aunque ya Karina lo ha explicado estupendamente, está dentro de nuestro catálogo de manuales para adolescentes y para niños, pues bueno, os voy a contar qué otros libros y qué otros manuales contamos dentro de la editorial Esgel bueno, para este tipo de alumnado. Empiezo con los manuales para adolescentes y bueno, tenemos la colección Nuevo Compañeros, que es una nueva edición de la que ya tenéis disponibles los niveles 1 y 2 y próximamente a lo largo de este año tendréis también los niveles 3 y 4. El nivel 3 estará disponible muy pronto, probablemente en abril ya estará, ya podréis hacer uso de él. Y el nivel 4 pues también estará antes de verano. No puedo daros una fecha mucho más fija, pero bueno, antes de verano probablemente tengáis la colección completa. Esta nueva edición, bueno, se presenta con actividades y contenidos renovados, con una nueva estética y sobre todo con una actualización de estos contenidos. Si ya conocéis la versión anterior o habéis hecho uso de ella, pues la verdad es que no es un gran cambio o un gran salto el que tenéis que dar para utilizar esta nueva edición. Entonces, bueno, no tenéis que asustaros porque la metodología o el método que se utiliza es bastante similar. Ha sido más una renovación y una actualización de estos contenidos. A pesar de ello, sí que, bueno, hay novedades. Bueno, ahí os pongo que, bueno, que encontraráis actividades para que los más jóvenes se aprendan divirtiéndose y, bueno, que tiene atención y a la comunicación y a los distintos estilos de aprendizaje. A veces no queda muy claro con estas nuevas ediciones de cuál estamos hablando. Esta nueva se llama Nuevo Compañeros, no Compañeros Nuevo, que es la anterior, sino Nuevo Compañeros. Y como digo, es una versión actualizada, modernizada, pero sí que tiene algunas novedades, como por ejemplo, incluye una página más de destrezas dentro del nivel 1 y también una página más de vocabulario dentro de los niveles 2, 3 y 4. Las unidades de este libro están divididas de esta manera. Hay una sección de vocabulario, un epígrafe de gramática, otro de destrezas y esta, bueno, pues está ampliada en estos casos. También tenemos, bueno, el cuaderno de ejercicios, que, bueno, el complemento perfecto para este libro del alumno, que cuenta con novedades en los apéndices finales, con una sección de refuerza mi vocabulario, en el que podréis encontrar más actividades referidas al léxico, y también uno que es algo más para practicar, que dependiendo del nivel tiene unos contenidos distintos. En el nivel 1, como podéis ver ahí, pues está centrado en contenidos de las asignaturas de secundaria en español, que podéis también trabajar dentro de, bueno, de vuestras clases de español.
El nivel 2 está más centrado en técnicas lectoras, el 3 de escritura y el 4 pues más en una expresión oral y un desarrollo comunicativo, además de, bueno, de transcripciones y fichas de trabajo de los vídeos, ¿vale? Que estas además de estar incluidas en este cuaderno de ejercicios, las podréis encontrar también en nuestra página web, que ahora al final de la presentación os explicaré cómo podéis acceder a ella. Y bueno, en este manual pues encontraréis además muchos recursos extra para docentes que os explicaré luego cómo podéis acceder a ellos de manera gratuita desde nuestra página web. Es un manual muy flexible, muy fácil de usar, tanto para alumnos como profesores, por lo tanto se puede adaptar fácilmente tanto a clases en línea como presenciales. Además, bueno, tenemos versión digital en la plataforma Blick Learning y tiene todo tipo de actividades y temas. Como digo, a lo largo de este año tendréis la colección completa y en estos manuales, además, a partir de ahora, si conseguís y adquirís la versión en papel, dentro de esta versión estará también incluido el código digital para que podáis hacer uso de la edición digital de este libro. Bueno, Nuevo Diverso no voy a extender mucho porque, como he dicho, ya Karina lo ha explicado maravillosamente. Tenemos estos dos niveles, el nivel básico, que sería un A1 y A2, y un nivel B, y que ya, bueno, están disponibles los dos para que podáis adquirirlos. Como digo, no voy a extender mucho, pero bueno, es un manual que incluye todos estos temas que ha tratado Karina de manera muy integrados, ¿no? La integración que ha contado ella y que, bueno, está pensado para alumnos de bachillerato, en especial de bachillerato internacional, pero también se puede adaptar a otras situaciones de enseñanza a alumnos jóvenes o alumnos adolescentes. Voy a hablar un poquito del cuaderno de ejercicios, que, bueno, es el refuerzo perfecto para este libro del alumno. Los contenidos están relacionados unos con otros en las unidades y, además, bueno, incluye unas autoevaluaciones por unidad en las que tenemos todos estos elementos. Un test sobre la lengua y comunicación, actividades por destrezas en las que las 4 destrezas están incluidas para poder evaluarlas y también una parte en la que el alumno realiza una pequeña autoevaluación y evalúa su propio progreso. Y también, bueno, los vídeos que habéis preguntado algunos por el chat, muy importantes y que, bueno, tenéis disponibles en, bueno, digamos, en nuestro canal de YouTube y además de estas fichas de trabajo que podréis encontrar en el cuaderno de ejercicios y que también podéis descargar desde nuestra web. Ahora al final os explico cómo. Y bueno, como digo, tenéis ya los dos niveles disponibles y con la licencia digital incluida. Manuales para niños también tenemos, para los más peques tenemos Super Drago, que habrá una nueva edición también a lo largo de este año disponible. Es un manual, bueno, en el que los jóvenes aprenden divirtiéndose. Son manuales con muy poco texto, muy basados en juegos, en canciones, en imágenes, muy visuales y con actividades muy comunicativas. Y bueno, próximamente tendréis esta nueva edición actualizada que, bueno, en la que el manual estará dividido en 3 niveles y el nivel 1 estará enfocado en alumnos prelectores, en alumnos que todavía no saben leer ni escribir. Entonces, bueno, como he dicho, pues estará muy basada en un aprendizaje muy visual, en imágenes, en juegos, en dibujos, en coloreal. Y bueno, el resto de los otros 2 niveles sí que serán para alumnos que ya saben leer, pero tendrán muy poquito texto. Y también, pues, el libro incluirá esta versión digital disponible para proyectar en el aula. También tenemos el Mundo de Valentina, también para los más pequeñitos, que este es un curso para preescolares, también muy basado en canciones, en juegos, en manualidades y que presta también mucha atención al componente afectivo de los niños. La guía didáctica, claro, es muy importante para este tipo de manuales, ¿no? Para que los profesores pues sepamos qué hacer con estas imágenes que tenemos aquí. Está incluida y además también desde nuestra web pues la podéis descargar de manera gratuita. Y bueno, y tenemos estos 2 niveles de El Mundo de Valentina. Como he dicho, el libro digital, todos estos manuales que os he contado también cuentan con una edición digital disponible en nuestra plataforma Blick Learning. Y bueno, donde ya disponemos la mayoría de nuestros manuales de estos 2 formatos. El formato HTML, que incluye actividades que los propios alumnos pueden completar, pueden autocorregir, y también el formato PDF con los audios integrados para que también podamos utilizarlo en nuestras clases online o proyectarlo dentro de nuestras clases presenciales. Además, la plataforma
tiene muchas opciones como enviar deberes a nuestros alumnos, crear clases, hacer evaluaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que os quería recomendar es, bueno, dentro de nuestra página web de l.esgel.es, que vayáis a esta sección de descargas y pinchéis en la sección de profesores, porque allí encontraréis, si os inscribís de manera gratuita y también de manera muy sencilla, muchos recursos disponibles para el profesor de manera muy sencilla y gratuita completamente. Allí encontraréis las guías didácticas de la gran mayoría de nuestros manuales, los audios, fichas de explotación muchas veces para los vídeos, recursos extra, exámenes. Entonces, bueno, os recomiendo que os inscribáis y además también os mantendremos al tanto de otras formaciones y webinarios como este que hemos realizado hoy. Os dejo aquí mi email, que ya lo he dejado por el chat, pero os lo vuelvo a poner por si tenéis cualquier duda y sobre todo si tenéis dudas más particulares a lo mejor para vuestro centro o para vuestras clases, pues así os puedo dar digamos, una asesoría mucho más personalizada. Así que, bueno, muchas gracias por escucharlo. Voy a ver ahora si me habéis dejado alguna duda por el chat, porque he estado aquí pendiente de compartir esto. Yo he tratado de contestar lo que podía. Creo Ay, que muchas gracias. Sí, no, tranquilo, no te Perfecto, preocupes. Creo genial. que no había nada, había algo de la licencia de vitamina C1, si tenía licencia, pero creo que sí. O Sí, sea también que tiene licencia digital y eso. Y si has hecho alguna compra y ha habido algún problema, alguna incidencia, pues escríbeme al mail que lo vuelvo a poner por el chat y bueno, y podremos solucionarlo de manera yo más también personalizada. dejé mi correo, si quieren lo dejo de nuevo, el correo lo dejo de nuevo al mío, porque no tengo problemas por cualquier cosa que necesiten, etcétera. Aquí lo pongo de nuevo, ya lo había dejado, pero como el chat se va muy rápido. Sí, se va hacia arriba. Ahí estamos. O sea que Perfecto, muy bien, genial. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir, a ti, Karina, de nuevo. No, muchas Y, gracias a ustedes. y bueno, y nada, y nos vemos en próximos webinarios y en próximas formaciones. Así que nada, Muchísimas gracias. Que tengan buen muchas día gracias. todos. Buen día a todos. Sí, sí. Hasta luego, Adiós. muchas gracias. Chao. Chao.